Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Muchas personas tienen, casi sin saberlo a veces, los niveles de glucemia, de glucosa en sangre, un poquito elevados. Y es un primer toque de atención para empezar a hacer cambios en el estilo de vida, porque no solo la dieta ayuda a prevenir la diabetes tipo 2. Cuando hablamos de niveles de glucosa en sangre, tenemos que tener en cuenta que esos niveles de glucosa pueden ir subiendo progresivamente, poquito a poquito, sin llegar a tener unos niveles de diagnóstico de diabetes que estarían en 125. Si nos vamos acercando alrededor de los 100, de hecho a partir de 100 tendríamos un diagnóstico de prediabetes, pero si nos vamos acercando, vamos a poner ya entre 90 y 100, debería ser o servirnos de toque de atención para no llegar a tener los valores de glucosa elevados. Evidentemente lo mejor que podemos hacer es trabajar en la prevención. Yo siempre digo que es mejor prevenir que curar, especialmente en el caso de la diabetes tipo 2, porque para cuando nos han diagnosticado esa diabetes tipo 2, ¿qué ocurre? Que esos niveles de glucosa ya han estado elevados en sangre durante bastante tiempo, que a poquita elevación la glucosa a nuestro cuerpo no le gusta nada y comienza a aparecer daños en otros órganos, o comienzan a poder aparecer o a poder causar esos daños sin que nosotros lo sepamos, sin que tengamos síntomas y sin que realmente nos esté afectando gravemente, vamos a decir, a la salud, pero es como si yo tengo una gota cayendo continuamente en el mismo sitio. Es una gotita, no hace nada, déjala años ahí cayendo, verás como al final te hace un agujero, incluso si lo que tienes debajo es una piedra. Por lo tanto, esos daños que aparentemente pueden parecer minúsculos, con el paso del tiempo, pues pueden ser mayúsculos, es decir, ser unos daños graves que pueden llegar a provocar ceguera, fallo renal o incluso, bueno, pues problemas en las terminaciones nerviosas y en las terminaciones de los capilares de nuestro cuerpo en aquellas zonas más lejanas. El mayor problema suele aparecer generalmente en los pies o en los dedos de los pies, así que lo mejor que podemos hacer es prevenir esos posibles daños llevando un estilo de vida adecuado que nos ayude a controlar permanentemente, para siempre, esos niveles de glucosa en sangre y a evitar que vaya subiendo progresivamente con el tiempo. El primer, vamos a decir, paso para mejorar esa tolerancia a la glucosa, es decir, que nuestras células coman o utilicen mayor cantidad de glucosa en sangre, sería la actividad física. Y aquí no nos metemos en deporte o no deporte, sino en movernos un poquito más de lo que hacemos habitualmente, porque las estadísticas, siempre tenemos que ir a esas estadísticas para saber lo que pasa a nivel global, nos dicen que cada vez nos movemos menos, cada vez tenemos trabajos por regla general más sedentarios y nuestro tiempo de ocio también es cada vez más sedentario, incluso desde que somos niños, y por lo tanto tenemos que mejorar esas rutinas. Una recomendación habitual, por ejemplo, para personas que tienen un trabajo sedentario, trabajo de oficina, por ejemplo, frente al ordenador, sería moverse cada cierto tiempo, levantarse de la silla, dar 2 pasitos y volverse a sentar. No quiere decir que nos tengamos que tomar descansos de 10 minutos cada media hora, no, de eso nada. Simplemente es cambiar de posición, movernos un poco y eso activa también nuestras células. De hecho, hay algunos estudios, fijaros, a mí me resulta curioso, pero bueno, es importante saberlo,
que aquellas personas, por ejemplo, seguro que os habéis fijado alguna vez que mueven continuamente los dedos de los pies, o que están moviendo el pie, o que mueven con más frecuencia las manos, tienen menos problemas de acumulación de glucosa en sangre porque su cuerpo realmente siempre está en movimiento, ligerito, pequeñito, pero siempre tiene ahí un pequeño movimiento de manera continua o de manera permanente. De ahí que la importancia, como os digo, de moverse cada cierto tiempo cuando tenemos un trabajo sedentario. Por supuesto que a partir de ahí todo lo que sumemos nos va a resultar todavía más beneficioso. A mayor nivel de glucosa en sangre, si nos hacen una analítica, evidentemente mayor nivel de actividad física tendremos que tener para consumir ese exceso de glucosa que está circulando por la sangre. Un factor de riesgo importante también que tenemos que tener en cuenta sería el exceso de peso. Incluso niveles pequeños de sobrepeso pueden alterar la glucosa en sangre, alterar nuestro metabolismo. Por lo tanto, es algo que siempre debemos tratar de mantener, ¿no? Un peso saludable que nos ayude a evitar cualquier problema metabólico, como en este caso sería el metabolismo de la glucosa. De hecho, pérdidas de peso pequeñitas nos pueden ayudar a regular perfectamente cualquier alteración de la glucosa en sangre, así que es algo que deberíamos tener siempre en cuenta. Y aquí, evidentemente, empezamos a hablar ya de alimentación, de qué comer para prevenir la diabetes. Siempre hablamos de que no comer. Bueno, pues hoy vamos a hacerlo al revés también. Bueno, vamos a ver las dos cosas, ¿no? Que no como y cómo lo sustituyo, porque en ese caso nos va a ayudar muchísimo saber esas sustituciones o hablar de alimentos que nos pueden ayudar a evitar el consumo excesivo de aquellos que nos van a causar problemas a largo plazo. Y aquí empezaríamos, por ejemplo, con el exceso de alimentos ricos en carbohidratos. Y no haríamos distinciones si son carbohidratos de absorción fácil, rápida, si son más lentos, más saludables. En realidad, una persona que tiene problemas con la glucemia tiene que reducir todos los carbohidratos, tanto los saludables como los no saludables. Pero estamos hablando de prevención y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mejorar el consumo de carbohidratos saludables y evitar o reducir al máximo el de aquellos que no son saludables. Si eliminamos directamente los carbohidratos procesados de la dieta, la mejora es enorme y no nos encontramos con unas variaciones tan grandes en nuestra alimentación. Es decir, podemos mantener el consumo de patata, de pasta, de arroz en cantidades un poquito más moderadas, especialmente si teníamos un consumo muy alto, y si eliminamos galletas, bollería, repostería, pizzas industriales, todo aquello que esté elaborado con harinas industriales, ¿qué hacemos? Bueno, pues estamos reduciendo muchísimo el índice glucémico o la carga glucémica de nuestra dieta, que es lo que hace aumentar sobre todo esa glucemia en sangre. Si además dentro de esos carbohidratos saludables mejoramos el consumo de aquellos alimentos que tienen un menor índice glucémico, que serían las verduras, y además mantenemos un consumo más o menos moderado, 2-3 piezas de fruta, de aquellas frutas que contienen un índice glucémico más bajo, o combinamos, en lugar de tomar, yo tomo 3 piezas de fruta, bueno, me tomo 3 plátanos, el índice glucémico de mi dieta es más alto que si me tomo un plátano, una manzana y unas fresas, que en ese caso el índice glucémico total de mi dieta es bastante inferior, es decir, fruta variada nos va a ayudar, por supuesto, mucho mejor que si utilizamos siempre la misma fruta. Si nosotros combinamos aquellos alimentos más ricos en carbohidratos, que ya hemos citado los principales, patatas, arroz y pasta, con alimentos que tengan un índice glucémico más bajo, como por ejemplo las verduras, equilibramos y podemos mantener un consumo
normal de estos alimentos. ¿Y qué es un consumo normal? Pues evidentemente no es consumir pasta todos los días, ni es consumir arroz todos los días, sino hacer una combinación, y aquí incluiríamos, por ejemplo, también las legumbres, que tenemos costumbre últimamente de recomendarlas por su contenido en proteínas, pero podríamos decir que el 50% aproximadamente de su composición son carbohidratos. De ahí que a veces, bueno, pues se genere cierta confusión, ¿no? Pues si las legumbres son alimento proteico, sí, son un alimento proteico para aquellas personas que no consumen proteínas de origen animal, pero son un alimento rico en carbohidratos para aquellas personas que sí tienen otras fuentes de proteínas. Y no debemos olvidar la importancia que tiene el consumo habitual de grasas saludables: aceite de oliva, aguacate, aceitunas, pescados azules, frutos secos, semillas. Todos estos alimentos nos proporcionan grasas saludables, que por cierto, las grasas son el único nutriente que no altera jamás nuestra glucosa en sangre, porque nuestro cuerpo no es capaz de transformarla en glucosa y por lo tanto siempre nos va a ayudar a mantener esos niveles más estables. Las dietas bajas en grasa no ayudan a prevenir la diabetes, porque lo que no consumimos en grasa generalmente lo consumimos en forma de carbohidratos y estamos aumentando esos carbohidratos de la dieta casi sin darnos ni cuenta. ¿Qué ocurre con las proteínas que están en el medio? Si nosotros tenemos un buen metabolismo de la glucosa, las proteínas no nos van a alterar esa glucosa en sangre, pero si tenemos un mal metabolismo y sustituimos los alimentos ricos en carbohidratos por alimentos proteicos, carne, pescado o huevos, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo va a utilizar esas proteínas para transformarlas en glucosa de manera prioritaria, antes que la utilización de las grasas como fuente de energía. Y ahí ya estaríamos hablando pues de algunos problemillas metabólicos que igual no hemos detectado, pero que irían asociados también a una posible resistencia a la insulina, que no siempre va acompañada de unos niveles elevados de glucosa en sangre. Así que ahí tendríamos que ir buscando cuál es la causa de que esa glucemia pues no se reduzca como nosotros esperábamos al hacer cambios dietéticos. Pero siempre, si queremos prevenir, un consumo moderado, un consumo adecuado, mejor dicho, para nuestra actividad física, porque nunca podemos separar ese consumo de carbohidratos de la actividad física de cada persona. Una persona que no se mueve no tendrá una buena tolerancia a los carbohidratos y por lo tanto tendrá que reducir su consumo muchísimo más que una persona que se mueva con mucha mayor frecuencia. Y en ese caso su tolerancia al consumo de carbohidratos por supuesto que será muy superior. Así que es algo que deberíamos pautar de manera individualizada. No todos tenemos la misma tolerancia al consumo de diferentes cantidades de carbohidratos en la dieta. Así que espero que el vídeo os ayude a replantearos un poquito qué es lo que estáis haciendo en vuestra alimentación habitual para prevenir uno de los mayores problemas metabólicos que tenemos en la actualidad, la diabetes tipo 2. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.